¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez de dónde viene el hecho de que al estornudar a una persona se le diga salud o en otros lugares Jesús? ¿O el miedo irracional a abrir un paraguas dentro de casa? ¿O el cruzar los dedos así para que no pase algo? Son todo parte de supersticiones. ¿Y qué es una superstición? Nos dice que es la creencia contraria a la razón. Y alguien dirá, pero bueno, la religión es lo mismo, ¿no? Es una creencia que no se puede comprobar, cuando sabemos que no es así. Pero estaremos viendo también la diferencia entre una cosa y otra. También estaremos viendo el origen de muchas de esas supersticiones que muchas personas, incluso cristianas, aún siguen manteniendo. Esta es nuestra matutina para el día de hoy, las supersticiones. Bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. También estaremos viendo lo que nos dice la palabra de Dios, obviamente, y el Espíritu de Profecía acerca de estas situaciones. Pero antes empezaremos con nuestra oración. Padre nuestro, Señor que está en el cielo, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Gracias, Señor, nuevamente por estar aquí para poder comprender un poco más su palabra. En sus manos de amor colocamos este tema, Señor. Sabemos que también es un tema importante y le rogamos que pueda dar claridad a aquellas personas que aún tienen todas estas cosas en sus vidas. Le rogamos por todo su pueblo, por todos aquellos que aún no conocen de su verdad, para que este mensaje pueda llegarles cada día. Quédese con nosotros, Señor, y acompáñenos y ayúdenos a ser mejor. Que nuestros corazones, Señor, vayan motivados por el amor a usted. Manténganos unidos y ayúdenos a seguir adelante. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y es que si de supersticiones hablamos, hay una y miles de supersticiones en este mundo. Y sobre todo aquellas personas que son de pueblo. No digo que los de ciudad no sean supersticiosos, ¿sí? Obviamente, pero generalmente hay cosas que aún en los pueblos están muy arraigadas. Y realmente como cristianos nosotros deberíamos de ser supersticiosos. Ya veremos cómo se define la superstición y con qué va asociada. Para aquellos que no lo saben, obviamente que ya sé que habrá muchas personas que sí, que han investigado y ya saben de dónde provienen todas estas cosas. Y vamos a comenzar viendo lo que nos dice Wikipedia acerca de la superstición. Como decía al principio, la superstición, dice, es la creencia contraria a la razón, que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones. Ya vemos que aquí le va dando que una explicación, dice, mágica. Ya vemos que aquí ya va aplicando una palabra, mágica. La generación de esos fenómenos, dice, procesos y relaciones. Sigamos viendo más. Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba científica, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, es mentira porque también son probables, pero según esta delimitación del concepto, tampoco constituyen supersticiones. Hay una diferencia entre la superstición y la religión. La denominación, dice, se aplica también en sentido peyorativo a formas de creencias, prácticas y rituales religiosos que no corresponden a las opiniones y a las convicciones propias. Las supersticiones, dicen, no fundamentales o asentadas de manera no común en el ser humano pueden estar basadas en las tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida o la defienden del mal. Efecto apotropaico, dice.
Son también consideradas supersticiones aquellas disciplinas que la comunidad científica llama pseudociencias, tales como la adivinación, la astrología, la cartomancia, el curanderismo, el espiritismo, el feng shui, la geomancia, la magia, la precognición, la quiromancia, el tarot y el reiki. Ya vamos viendo aquí que en cuanto a superstición, cuando nos habla de supersticiones y todas estas cosas, va asociado a todas estas disciplinas o llamadas pseudociencias, la adivinación, la astrología. Ya vemos que esas cosas en la Biblia, ¿qué dice el Señor? Que son abominación. Y aquí ya va el espiritismo, ya estuvimos hablando acerca de ello en las matutinas que hicimos de la inmortalidad del alma y la de pueden hablarnos los muertos. El feng shui y todas estas cuestiones orientales que todos van en la misma cuestión de supersticiones, el reiki, el tarot, todas estas cosas van en contra de la palabra de Dios, van en contra del cristianismo. Y las personas que las practican, muchas de las que las practican piensan que no están haciendo nada malo, más sin embargo se están metiendo de lleno ¿en qué? En terreno del enemigo, se están metiendo de lleno en cosas satánicas totales. Lo que distingue, dice, las supersticiones de la ciencia o el conocimiento racional es el establecimiento de las relaciones causales entre acontecimientos y fuerzas supranormales, tales como el destino, el poder invisible de los astros, el poder invisible de los ritos mágicos, el poder invisible de los espíritus. Bueno, todo al fin y al cabo va en toda esa cuestión de lo mágico, de lo satánico. En el pensamiento mágico, dice, la magia se considera posible producir, dice, resultados que a la razón resultan contrarios a las leyes conocidas, valiéndose de ciertos rituales en los que intervienen antes considerados en dicha creencia. Y nosotros ya sabemos que estas cosas no quiere decir que porque ellos lo pongan como no tiene razón o no son comprobados, no existan. Claro que existe, sabemos que el diablo existe. Por lo tanto, todas las cuestiones de adivinación, de astrología y todo esto que nosotros hemos visto de magia, todo eso existe. ¿Y existe por medio de quién? Por medio del enemigo, es satanismo puro. Y en todas estas cosas también va englobado esas supersticiones que ya iremos viendo más acerca de ello. La etimología del término superstición, dice, corresponde al verbo latino super stare, permanecer sobre, que para los romanos tenía el sentido figurado de ser testigo o sobrevivir. De acuerdo con Cicerón, dice, y después de Isidoro de Sevilla, la idea de trascender y perpetuarse a través de la realización constante de rituales subyacía en el uso de esta palabra y más concretamente en el deseo de no ver morir la propia descendencia. ¿Y de dónde vienen todas estas cuestiones de supersticiones o bueno, lo que estamos viendo? Aquí nos empieza a decir alguna cosa, pero nosotros ya sabemos que esto proviene muy del pasado. Por otra parte, dice, en la antigua Roma los adivinos eran calificados frecuentemente como supersticiosos, lo que de por sí no habría constituido una valoración necesariamente peyorativa. Pero a veces, dice, si se dio en un sentido desfavorable a la palabra y las acciones que designaba, entendidas como una manifestación exagerada y por lo tanto superflua y desordenada de la religiosidad. Esta idea resulta más comprensible si se considera que la religión significa precisamente lo contrario para los romanos. Según el mismo Cicerón, religio viene de religere, reagrupar o ordenar. Por lo mismo, dice, dentro de la preocupación romana de realizar el culto dentro de normas rígidas, una exageración como hacer sacrificios todos los días podía llegar a ser entendido como un defecto. Para los romanos, dice, el supersticioso podía llegar a ser o bien un tartufo o una persona afectadamente religiosa. Las supersticiones romanas, dice, estaban en gran parte relacionadas con el mundo de la naturaleza. Los romanos leían presagios de desastres en el croar de los cuervos y encontraban protección contra un mal de ojo entre las hojas de acebo. Junto a esta consulta de los augurios iba una fe en las propiedades mágicas, generalmente medicinales de plantas y animales. Algunas de estas supersticiones y lo que representan, bueno, se lista a continuación. Por ejemplo, dicen que la lechuza se creía que era un ave que presagiaba desastres. Horacio afirmaba que las brujas usaban plumas en sus pócimas.
El ciclamen, dice, los romanos creían que los hombres estaban perdiendo el pelo, podían evitarlo oliendo parte de esa planta. Las campanas, dice, se suponía que el tañer de las campanas junto a la mujer que estaba dando a luz aliviaba los dolores de parto. Las abejas, se creía que los insectos sagrados eran mensajeros de los dioses y que su presencia traía buena suerte. Bueno, y así como el águila, la ave sagrada de las legiones romanas, que se decía que esta ave rapaz, el vuelo rápido, producía rayos y truenos. Y seguramente tantas otras supersticiones, pero bueno, habla aquí de los romanos, ya estuvimos leyendo, ¿no?, lo que va explicando aquí, pero realmente si empezamos a jalar del hilo para atrás, aquí no lo quise traer todo obviamente porque si no las matutinas se me hacen kilométricas y el objetivo es que sea una meditación, pero que los egipcios, por ejemplo, también eran supersticiosos y cada una de esas religiones paganas también eran supersticiosos, y es que proviene siempre del mismo lado, del lado satánico. Él es el que ha infundido todas estas cuestiones y el que ha entrampado a la gente en todas estas tipo de cosas. Nos habla de que hubo una evolución con el concepto cristiano de la superstición. Dicen las primeras versiones del latín del Nuevo Testamento cristiano se utiliza 3 veces la palabra superstición, siempre a la manera romana. Por ejemplo, bueno, una de ellas, no lo vamos a leer todo, dice que en Hechos 17:22, sin un sentido peyorativo explícito, cuando San Pablo alababa a los atenienses por tener un altar reservado al Dios desconocido, entonces refiriéndose a que son extremadamente religiosos, los calificó de quai supersticiones, porque bueno, lo que estaban haciendo era algo pagano y que provenía del enemigo, y las supersticiones provienen del enemigo. Y luego dice que el concepto fue adaptándose de la religión. Por ejemplo, Lactancio habla de que refutó las etimologías clásicas de Cicerón, buscando interpretaciones más funcionales al punto de vista cristiano. Para él, dice, religión ya no viene de religere, reagrupar o reordenar, sino de religare, volver a unir, lo que resultaba muy consonadamente con el sentido, dice, mesiánico y salvífico del cristianismo, que proclamaba una nueva alianza entre la divinidad y el ser humano. El cristianismo era, pues, para Lactancio, una religión. Bueno, vamos viendo ahí algunos ciertos conceptos que ya se iban generando ahí en ese cristianismo temprano, bueno, que ya iban por ese camino de Roma, ¿no?, también, de que el cristianismo proclamaba una nueva alianza, ese nuevo pacto, ¿no?, de los que hoy en día hablan tanto los mundo protestante. Siguiendo, dice, con esta línea argumentativa, el mismo autor cambiaba el significado de la etimología de superstitio. Esta obra se asimilaba en el concepto de idolatría y culto equivocado. Superstición, dice, equivalía a la divinización pagana de los muertos. Los supersticiosos no son aquellos que esperan que sus hijos les sobrevivan, dice. Eso lo esperamos todos, sino quienes veneran la memoria de los difuntos para que sobreviva a ellos, o incluso a aquellos mediante imágenes de que sus padres rinden culto, como lo hacen con sus dioses penantes. Esto lo decía Lactancio, que estaba en contra del falso culto a los antepasados. Curiosamente, los católicos, que bueno, más o menos ya iban por esa línea, pero bueno, en esos primeros padres de la iglesia que le llaman, ya vemos que estaban relacionando la superstición con el culto a esos antepasados, o el culto a esas personas muertas. Y hoy en día no se les rinde en el catolicismo culto a qué, a todo, si se muere el padre, si se muere la madre, el abuelo, el hijo, esas imágenes, llorando a esas imágenes, y bueno, y de todos los santos, de las vírgenes, todas estas cuestiones. Y resulta que Lactancio, que decía que todo eso era superstición, o al menos es lo que nos explica algo aquí. Y Agustín de Hipona dice, cristianismo contra superstición. En el siglo IV, Agustín, dice, de Hipona volvió a modificar la explicación del significado de la etimología de superstición. Buscaba establecer un nuevo concepto
más a su útil a las batallas ideológicas del cristianismo vivía en su tiempo histórico. Para él las supersticiones eran supervivencias de la idolatría pagana que subsistían tras el triunfo político del cristianismo, producto de la conversión del emperador Constantino, dice. Y más específicamente, superstición era todo el resto de veneración a una criatura, ser creado, fuera ídolo, hombre, demonio, animal, planta, astro o objeto. Los supersticiosos, dice, aquello instituido por los hombres para crear ídolos, venerarlos o rendir culto a una criatura o parte de una criatura como si se tratara de Dios, o para consultar a los demonios o saltar a través de ciertos acuerdos, pactos de una comunicación con ellos. Pues resulta que el hombre aquí nos está hablando de esas veneración o rendir culto a imágenes, a criaturas, y todo esto al final en el catolicismo no se preservó porque al final tuvieron que cambiar los mandamientos. ¿Para qué? Para que esa adoración a imágenes, que dicen ellos veneración, ¿no?, que es al fin y al cabo prácticamente lo mismo, pues no se le mostrara al pueblo que realmente lo que estaban haciendo era todo lo contrario a lo que decía la palabra de Dios. Y luego fueron retomadas, dice, por Tomás de Aquino. Toda creencia, dice, sobrenatural ajena al cristianismo es superstición. La superstición es una manera de relación con el demonio. Bueno, aquí estos primeros cristianos ya tenían claro de que las supersticiones iban, ¿por qué? Por el asunto pagano y por el asunto de demonios. Todas las supersticiones, al fin y al cabo, tienen ese mismo origen. Y luego nos habla de supersticiones y las creencias populares, como ha llegado al día de hoy. Y tenemos aquí algunas, por ejemplo, seguro que algunas las conoceréis. Ya estaremos hablando del origen de algunas de ellas, de una de las más conocidas. Supersticiones que generarían desgracia, dice. Por ejemplo, doblar la servilleta usada o guardar una servilleta en su servilletero al final de una comida quebranta la amistad. Para contrarrestar la desgracia, inmediatamente se debe tocar madera. Eso sí que lo he visto, incluso hoy en día, en muchas personas. Romper un espejo, al hacerlo se tiene 17 años de mala suerte, que también que se ha dicho, y sobre todo en los pueblos. Ya veremos el origen de esto. Pasar por debajo de una escalera, bueno, también veremos esto. Cruzarse con un gato negro, derramar aceite, poner pan invertido en la mesa, limpiar mesa con papel y no con paño de tela trae pérdidas económicas. En Argentina los varones se tocan el techo. En Argentina los varones se tocan el testículo izquierdo y las mujeres el pecho izquierdo. Realmente que hay unas supersticiones que, bueno, ser víctima de un trabajo de vudú, de magia negra, rezar con las piernas cruzadas, pisar el primer lugar con el pie izquierdo, levantarse de la cama, bueno, seguramente casarse o embarcarse en martes 13, o en países anglófonos se refiere a viernes 13, porque bueno, todo viene de asuntos del paganismo también con todo esto. Abrir un paraguas bajo techo de una casa, lo que mencionábamos al principio, ya estaremos viendo más con esto. Bueno, y una serie de cosas, por ejemplo, supersticiones contra el mal o contra la mala suerte. Cuando los animales abandonan un lugar es porque viene un desastre. Tener en el hogar un altar con estampitas de santos y vírgenes, todo eso supersticiones, nos están englobando en las cuestiones de supersticiones. Hacer limpieza mediante magia blanca con una bruja, decir Jesús cuando se estornuda, ya que se considera de antaño un mal agüero o mal augurio, ya estaremos viendo más. Y las de buena suerte, dice, por ejemplo, derramar vino predice buena suerte o trae alegría. El número 7, tener la pata de conejo y frotarse y acariciarse con ella. El Feng Shui chino, dice, y el Baksu, dice, de la arquitectura hindú, dice, poseen conceptos parecidos y hasta equivalentes, dice, que analizan los lugares, las fechas, son las mejores para construir un edificio o iniciar una empresa o un negocio, o las relaciones de pareja, las posiciones de la cama, del comedor, bueno, tantas cosas que hay en estas cuestiones del Feng Shui, ¿no? Pisar excremento que estén en el suelo da buena suerte durante 7 años y muy mal olor también, madre mía, que es que hay unas supersticiones que ni tan siquiera sabía que existían.
Y otras dice que supersticiones que auguran el futuro. Por ejemplo, una de las conocidas, cuando una persona de soltera le barren los pies, resulta que no se casa. Pues a mí me barrieron los pies un montón de tiempo y aquí estoy casada. Bueno, es que las supersticiones que hay son infinidades y muchas de ellas muy absurdas. Y hay personas que se las creen y que todo esto lo hace para tener buena suerte, para evitar la mala suerte, para evitar las desgracias. Hay otra de las supersticiones que creo que aquí está, pero no la he leído, porque son tantas, ¿no? Que hablaban de que cuando entraba una mariposa negra a una casa, pues eso era augurio de que alguien se iba a morir. O que entraba alguna blanca, eso era augurio de que algo bueno iba a pasar en esa casa. Y tantas cosas que al día de hoy, en pleno siglo XXI, como decíamos, hay gente que se las cree y hay gente cristiana que las practica. Y realmente es compatible ser supersticioso y ser cristiano. Estamos viendo que no, que todas las supersticiones provienen ¿de qué? Provienen del enemigo, por lo tanto son todas esas cosas que se deben de ir dejando. Y vamos a hablar del curioso origen de algunas supersticiones, bueno, aquí habla de más extendidas en España, pero bueno, en la mayor parte de países existen estas cosas, y que a lo mejor hay gente que hace cosas y ni sabe el por qué las hace, o por qué se dice, o de dónde viene. Por ejemplo, la del espejo roto. Dice que trae 7 años de mala suerte. Ya sea por creencia en un mal fario, dice, o un castigo de los dioses, seguro que alguna vez te has enfrentado a este terrible temor. Que lo cierto es que la idea surgió en Venecia, dice, a finales del siglo XVI aproximadamente. Por aquel entonces se pusieron de moda los espejos realizados con vidrio, dice, a los que se les ponía una lámina de plata en la parte posterior, haciendo que así las personas delante pudieran reflejarse. Antes se realizaba con vasijas de agua o estaban hechos de metal, dice. ¿Qué pasaba con estos nuevos espejos? Efectivamente que eran carísimos. Por ello, los aristócratas venecianos de la época advertían a sus sirvientes que tuvieran mucho cuidado con el objeto en cuestión, pues si éste se rompía, podía significar que durante varios años tendrían que trabajar sin percibir ningún salario. El temor a que algo así sucediera fue corriendo de manera oral, dice, añadiendo el número mágico que ha llegado hasta nuestros días, el 7. Y bueno, nos habla del 7, nos va hablando del 7, pero al final, ¿de dónde proviene eso del espejo o la maldición de los 7 años? Pues del siglo XVI, cuando empezaban los espejos, que eran carísimos, y bueno, ya estamos viendo la historia aquí, ¿no? Si se rompía uno, ¿qué les tocaba a los sirvientes? Pagarlo con varios años de trabajo sin recibir sueldo, y todo eso, dice, se fue exagerando, hasta que llegó que supuestamente habían 7 años de mala suerte. Todo siempre tiene un origen. Y el gato negro, el famoso gato negro, que se hablan tantas cosas y hay tantas leyendas de los gatos negros que a muchos pobrecitos les tienen un pánico y un miedo, a algunas personas. Aunque los gatos, dice, llevan a nuestro lado desde tiempos inmemorables, para los antiguos egipcios eran considerados divinidades. Siempre ha habido, dice, un cierto temor a aquellos de pelaje negro. Al fin y al cabo, según las viejas historias, las brujas siempre volaban en su escoba con uno, y la superstición proviene justamente de ahí, pues comenzó en Europa en la Edad Media. Por aquel entonces, dice, muchos gatos callejeros eran alimentados por las ancianas, y quizá, dice, por ello, cuando comenzó la caza de brujas, cayeron en desgracia junto a las mujeres. Se les relacionó con el diablo, y también se pensaba que las mencionadas brujas se convertían en ellos por la noche. Es por ello que ha llegado hasta nuestros días que cuando te cruzas con uno por la calle te va a suceder todo tipo de desgracias. Y bueno, y todo viene del mismo cuento. Los pobres gatos no tienen la más mínima culpa de las tonterías que tiene el humano, sinceramente. Y los paraguas. Abrir un paraguas en un sitio cerrado, dice, no es la idea más recomendable, sobre todo si tienes cerca algún supersticioso. Y esto sí ya lo he comprobado muchas veces yo con algunas personas. Los primeros paraguas, dice, fueron hechos en el antiguo Egipto con papiro y plumas de pavo real, y se diseñaban, dice, a semejanza de la diosa Nut. La sombra de paraguas era, por tanto, sagrada y estrictamente reservada para la nobleza egipcia. Cualquier otra persona que osara, dice, entrar en ese espacio, entraba cometiendo un sacrilegio. Abrir un paraguas en el interior de un hogar se consideraba en contra del propósito natural
y en consecuencia un insulto a quién, al dios Sol, al dios Ra, según algunos historiadores. Esto es lo que dicen de la creencia de que abrir el paraguas que trae supuestamente desgracia. Pues resulta que viene de Egipto, dice, y era que abrir eso era un insulto a quien, al dios Sol. Y hoy en día nosotros a quién insultamos cuando seguimos todas estas chorradas de supersticiones, pues a Dios, porque estamos haciendo caso de lo que dice el enemigo. Y una escalera, dice, quizás sea la superstición con una historia más curiosa según muchos historiadores. Está relacionado con las religiones monoteístas, especialmente con el cristianismo. Dice, la importancia del número 3 es vital en la religión debido a la Trinidad formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando una escalera se apoya contra la pared, forma un triángulo, dice, y pasar por debajo de él se asemeja a romperlo. Supuestamente de ahí viene la creencia de que no se debe de pasar por debajo de la escalera. Y hay otra cosa que tenemos que es la sal. Hay varias teorías acerca de la sal derramada sobre la mesa y la mala suerte. Eso conlleva, dice, según Pier Valeriano Bolzani, la sal era anteriormente un símbolo de amistad y representaba en las comidas para indicar la fuerza perdurable de los lazos entre las personas. Dice, por ello muchos consideraban ominoso derramarla. Puede ser posible, pues un proverbio alemán antiguo aseguraba que el que derrama sal despierta enemistad. De la misma manera, otras personas lo atribuyen a la importancia económica que tenía. De ahí la palabra salario, que viene del latín salarium. Y bueno, y otra teoría apunta a Judas Iscariote, derramó sal en la última cena. Bueno, y todos son cuestiones que vienen de lo mismo. Y lo de decir saludo de estornudar, que mencionaba al principio. Los egipcios y los griegos, dice, veían en el estornudo un augurio. Así era bueno estornudar por la tarde, dice, mientras que al hacerlo, al levantarse de la cama o de la mesa, podía ser nefasto. Aquel que había estornudado al nacer era tenido por dichoso. El estornudo hacia la izquierda era un signo de mal agüero, pero de bueno hacia la derecha. En todos los casos, dice, los griegos exclamaban vivid y que Zeus te conserve por su parte. Los romanos empleaban la expresión salve ante tal circunstancia y serían los primeros cristianos quienes sustituyeron las invocaciones de dioses paganos por el suyo. Se dice que durante la epidemia de peste que hubo en Roma en el año 591, bajo el pontificado de Gregorio I, los afectados morían estornudando, dice, y de tal circunstancia proviene el Dios te bendiga, que más tarde simplemente diciendo salud, Jesús, o expresiones semejantes. Y bueno, de ahí viene la cuestión de decir salud al estornudar, de una superstición pagana al fin y al cabo. Yo hace unos pocos años que leyendo o buscando información o alguien me lo dijo, de dónde provenía de esto, pues bueno, era la de decir salud cuando alguien estornudaba, ¿no? La tontería esa, y luego uno pensando dice, pero ¿por qué uno hace este tipo de cosas? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? Y empieza a buscar las cosas y ve que realmente no hay un sentido lógico, ¿no? Y que en la palabra de Dios no existen estas cosas, y bueno, proviene de toda esta cuestión de supersticiones. Y lo de cruzar los dedos, dice, cuando se formula un deseo, se dice una mentira o se encuentra uno ante un peligro, es costumbre cruzar los dedos, concretamente el mayor sobre el índice. El gesto que evoca, dice, una cruz, conjura la mala suerte y aleja las influencias maléficas según los supersticiosos. Desde los primeros tiempos del cristianismo se creía que replegando el pulgar bajo los otros dedos, dice, se alejaba los fantasmas y los malos espíritus, o bien haciendo esa operación con las dos manos, dejando que el pulgar asome entre el índice, dedo consagrado a Júpiter, y el mayor, dice, dedo del pecado dedicado a Saturno. No obstante, algunos anteriores piensan que aunque el simbolismo de la Santa Cruz, en ese gesto resulta obvio, el origen primero es mucho más primitivo que la cruz cristiana y se remonta a los más antiguos tiempos paganos. Y todos son, al fin y al cabo, supersticiones que nosotros, si las hacemos aún, ya conociendo la palabra de Dios, pues vemos que esto proviene ¿de dónde? Del enemigo, y por lo tanto son cosas que si aún las hacemos, que si aún las tenemos, hay cosas que están muy arraigadas y que cuesta irlas dejando, pero que lo deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque todo esto proviene de parte del enemigo. Y veremos lo que nos dice
el espíritu de profecía y la palabra de Dios acerca de esto. Cuando entres, dice, a la tierra que Jehová tu Dios te da, este versículo ya lo leímos en la matutina que hicimos acerca de pueden hablar los muertos. No aprenderás a hacer, dice, según las abominaciones de aquellas naciones. Y aquí el Señor ya nos va dando ese consejo. No sea hallado en ti, dice, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni a quien practique la adivinación, ni agorero. Todas estas cosas de supersticiones son de agoreros. Ni sortilegio, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es que abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio 18, 9 al 12. Entonces ya aquí el Señor, nos pone en situación, ya lo vimos, ya estuvimos explicando algo acerca de este versículo. Todas estas cosas que provienen del lado satánico, ¿qué son? Pues abominación al Jehová. Y Jehová no quiere este tipo de cosas. Y a los israelitas que se les había pegado todo este tipo de cosas, les dice que por estas cosas Él echaba a esas naciones delante de ellos para que no siguieran practicando esas mismas situaciones. La obra de Cristo, dice, consistió en tomar la verdad y separarla del error para presentarla libre de las supersticiones del mundo a fin de que la gente la aceptara por su propio mérito intrínseco y eterno. Dispersó la niebla de la duda para que la verdad pudiese ser revelada y arrojara rayos luminosos en las tinieblas de los corazones de los hombres. Dice que Cristo vino a esta tierra, ¿para qué? Porque en ese tiempo existía toda clase de errores que el mismo pueblo de Dios había cogido ¿de qué? De todas esas religiones paganas y las había disfrazado también de supersticiones, estaban llenos de supersticiones y Dios había venido ¿para qué? Para hacerle ver que estaban en el error y para sacar esas verdades y mostrarlas como debieran de ser, alejadas de todas estas cosas y que se alejara todas esas tinieblas que habían entrado en el corazón de los hombres. El que logre vencer, dice, deberá vigilar, porque mediante embrollos mundanos, errores y supersticiones, Satanás trata de ganar para sí a los seguidores de Cristo. No basta, dice, que evitemos peligros manifiestos e iniciativas peligrosas e inconsecuentes. Dice, debemos mantenernos muy cerca del lado de Cristo, avanzando por la senda de la abnegación y el sacrificio. Nos encontramos en terreno enemigo. El que fue echado del cielo ha descendido con gran poder. Con cada artificio y artimaña concebibles está tratando de llevar las almas cautivas. A menos que estemos constantemente en guardia, seremos fácil presa de sus innumerables engaños. Dios nos dice aquí que debemos de ser vigilantes para no entrar en todos esos errores mundanos y en todas esas supersticiones que está engañando el mundo. Ya vimos que esas supersticiones no solamente es lo que hemos estado leyendo del gato negro y de todas estas cosas, también van encerrando toda la astrología, la adivinación, el tarot, el feng shui, todas estas cosas que vienen de las culturas orientales. Todo esto está en este mismo campo y todo esto que nos dice es abominación a Jehová. Las personas que siguen la palabra de Dios no pueden caer porque están siendo engañados y entrando en el terreno enemigo. Si las enseñanzas de estas palabras se convirtieran en la influencia dominante en nuestra vida, dice, si la mente y el corazón se pusieran bajo un poder restrictivo, los males que ahora existen en las iglesias y las familias no encontrarían lugar, dice. Las enseñanzas de la palabra de Dios deben controlar la mente y el corazón para que la vida en el hogar pueda demostrar el poder de la gracia de Dios. Sin la Biblia debemos estar desconcertados por las falsas teorías. La mente estaría sujeta de la tiranía de la superstición y la falsedad, pero teniendo en nuestra posesión una historia auténtica del comienzo del mundo, no necesitamos obstaculizarnos con conjeturas humanas y teorías poco confiables. Si nosotros tenemos la Biblia, la estudiamos, es la que controla nuestra vida, nuestra mente. Dice que entonces no caeríamos, no estaríamos sujetos a la tiranía de las supersticiones y las falsedades que el diablo hoy en día está cada día disfrazando más y de cosas buenas.
El hombre no puede ser un cristiano feliz a menos que sea un cristiano vigilante. El que vence debe mirar, dice, porque con enredos mundanos, error y superstición, Satanás se esfuerza, dice, por ganarse a los seguidores de Cristo de él. ¿Con qué? Dice, con errores, con supersticiones. Satanás se vale de todas estas cuestiones para quitar de Cristo todos aquellos que pueda quitar, los más que pueda. Y el cristiano dice, no puede ser feliz si está apegado a este tipo de cosas. La superstición ha cegado la mente de las masas, dice, incluso de los religiosos, de modo que pasa por alto su simplicidad y pureza, y todo se lee a través de un velo de misterio, una reliquia del romanismo, un misterio propagado y fomentado por el clero, pretendido, llamado y enviado, dice, que la palabra de Dios no tiene un enemigo mayor, porque incluso se jactan de que es una letra muerta y que no se puede entender, por lo tanto no sirve de nada hasta que la mente se ve obligada a comprender su significado por la influencia del Espíritu. Habla de que esas supersticiones, y bueno, más en la época de la Edad Media, que había pasado con todo este tipo de cosas, había cegado totalmente que la mente de las masas, porque el mismo clero, el mismo enemigo, se había encargado de hacer de la Biblia un libro de misterio, un libro que no se podía leer, un libro que solamente ellos estaban autorizados a hacer. Y entonces toda clase de superstición, toda clase de falsedad, era la que reinaba en ese tiempo. Y todo el pueblo, ¿qué hacía? Pues creer lo que ellos decían, cuando solamente hablaban de engaño y querían entrampar a la gente. ¿Para qué? Para que no leyera la palabra de Dios y no se diera cuenta de que quiénes eran los malos, ellos mismos que se decían religiosos, mas sin embargo de religiosos o de cristianos no tenían absolutamente nada. Todo ello, dice, no era sino una farsa, un artificio para ganar dinero, valiéndose de las supersticiones del pueblo, un invento de Satanás para destruir a las almas de todos los que confiasen en tan necias mentiras. Se probaba con toda evidencia que el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la Iglesia y que la gracia revelada en él se otorga de balde a los que buscan por medio del arrepentimiento y fe. También aquí nos está hablando un poco de esa época, ¿no? Cuando de esa Edad Media, o todo lo que hacía el catolicismo, que era para artificios para poder ganar dinero y aprovecharse así del pueblo, que no era más que inventos de Satanás para poder entrampar a las almas de una u otra manera. Solamente Cristo y su Evangelio, dice, eran los tesoros más valiosos que tenía el verdadero pueblo de Dios que estaba en ese entonces. Las supersticiones satánicas, dice, asumirán en el futuro nuevas formas. Falsas teorías revestidas con un ropaje luminoso se presentarán al pueblo de Dios. De este modo Satanás tratará de engañar, si fuere posible, a los escogidos. Nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces nos dice aquí que en el futuro, está hablando del futuro de cuando ella estaba, o sea, nuestro tiempo, las supersticiones satánicas asumirían que nuevas formas y había falsas teorías revestidas de un ropaje luminoso. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día con todo el asunto de todas estas cosas del yoga, del reiki, de las meditaciones orientales y de toda esta cuestión que encierra lo de la nueva era? No son esas mismas supersticiones satánicas revestidas con un ropaje luminoso, con un ropaje nuevo, pero al fin y al cabo es lo mismo. ¿No está el enemigo detrás de todo esto también? Ya lo hemos estado hablando en puertas dimensionales, de dónde vienen todo este tipo de cosas. Y entonces nos dice aquí el Señor que nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, si no están de acuerdo con lo que dice la ley y el testimonio, por lo tanto no viene de Dios. Y todas estas cosas ya las hemos comprobado que no provienen de Dios. Tanto estas supersticiones como cuáles, como las que hemos estado hablando, de que hoy en día aún se siguen practicando. Así que esta ha sido nuestra matutina para el día de hoy. Hay una persona que la pidió que hablásemos acerca de supersticiones y bueno, gracias a Dios pude tener el tiempo para investigar y para preparar este tema, porque sé que hay muchas personas que realmente no relacionan una cosa con la otra,
que pueda ser de utilidad para todas aquellas personas que aún están practicando este tipo de cosas y que puedan ver y que puedan pedirle al Señor que les aclare y que vean que están yendo por el terreno del enemigo. Doy gracias a las personas que en algunas ocasiones en los comentarios o por medio de los mails que le envían a mi marido o algunos que me escriben a mí personalmente, pues quieren o piden algunos temas, porque eso, bueno, me va dando ideas, ¿no? Y voy viendo la necesidad que tienen las personas de cierto tipo de informaciones o de temas. Obviamente que no todos los temas los podré hacer, pero en la medida de lo posible, los que pueda, pues los iré presentando. Así que Dios nos ayude para poder seguir adelante aún en medio de este mundo lleno de tinieblas, lleno de errores, pero la luz de la verdad está resplandeciendo. El Señor nos dé la fuerza para continuar cada día por su camino, que no es fácil, pero no es imposible. Que el Señor los bendiga y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.